Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos el manejo de notas de otras cuentas por pagar para el módulo de tesorería con nuestro software SCI. Comencemos. En el manejo de otras cuentas por pagar tenemos dos documentos que nos sirven para ajustar. Se tienen a nivel de notas por documentos a sentar las notas débito en otras cuentas por pagar, que son la transacción 13. Este es un documento equivalente a la causación con una función muy parecida. Se encarga de aumentar el valor de una cuenta por pagar por cualquier motivo diferente a causación de compra. Nota débito en otras cuentas por pagar, aumentar cuentas por pagar. Y se tiene dentro de las notas crédito en otras cuentas por pagar, transacción 14. Esta transacción 14 corresponde a un documento contrario a la causación, es de naturaleza positiva. Se encargaría de anular una causación o de disminuir el valor de cuentas por pagar. A nivel de la tabla de codificación por archivos contables, tabla de codificación, recuerde que debe tener conceptos para la transacción 13 y para la transacción 14 creados por lo menos según los conceptos de causaciones que utilice. Si maneja causación de gastos legales, de honorarios, de servicios, asimismo debe tener anulaciones, notas crédito, para gastos legales, para honorarios, para servicios y demás. Codificación. Recuerde entonces, transacción 14, contrario a la causación, disminuir el valor de una cuenta por pagar. Transacción 13, muy parecido a la causación, aumentar el valor de una cuenta por pagar. Las dos notas se asientan de una forma muy parecida, solo cambia la ruta por la que lo vamos a realizar. Si asiento una nota crédito, esta sería por la ruta documentos, asentar, notas crédito, nota crédito en otras cuentas por pagar, transacción 14. La nota crédito, lo primero que me pide es cuál es el concepto, presiono F2. Selecciono entonces cuál es el concepto a utilizar según lo que vaya a necesitar. El número del documento, que es el consecutivo, la fecha en la que se produce el documento, a nombre de qué proveedor se va a realizar la nota, a qué proveedor le corresponde. Del proveedor me trae la razón social, el NIT, el documento referencia, que sería el documento que vamos a afectar en cuentas por pagar, número de factura normalmente, cuál es el número de factura que voy a afectar. Si no tuviera un número de factura determinado, este documento se puede afectar a sí mismo, documento número 1. Siguiente, cuál es el mensaje, por qué está haciendo una nota. N, si no hay mensaje, si no hay observación, recuerde que el mensaje tiene como propósito imprimir la observación en el documento físico. Si no hay observación, lo puedo dejar como N, no aplica. Si tiene alguna observación, modifico esa N por una V, esto significa mensaje variable, y pondríamos el código de mensaje que se necesita. Al presionar Enter nos sale la ventana para capturar el mensaje y aquí podemos poner el mensaje en 3 líneas. Este mensaje se visualizaría sobre el documento físico. Por ejemplo, un mayor valor cobrado aplicaría. ¿Cuál es el plazo? Normalmente se resta directo del documento, no nos afectaría. ¿Cuál es el concepto de pago? Si no se va a cruzar directo con una factura, tentativamente cuando lo vamos a pagar, ¿con qué concepto sería? En este caso, pagos causados. Mensaje de movimiento no aplica, presionamos Enter y pasamos a la parte inferior, el documento referencia. Sobre este documento referencia presionamos F2. Él nos trae el listado de documentos que tiene pendiente este proveedor en cuentas por pagar. Podríamos buscar de este listado cuál es el documento que queremos afectar. En este caso tengo la factura 445566, transacción 09, por un valor de 1.080.000. Siguiente a esto, ¿cuál es la transacción referencia? La transacción referencia sería este número de documento con qué transacción se hizo. Lo podíamos consultar con el F2 sobre documento referencia.
en este caso la transacción 09 viene de una causación. Si voy a devolver el IVA, presiono F2. Inicialmente yo había utilizado un IVA de gastos del 19%, debería tener un IVA de devolución en gastos del 19%, si no puedo validar en la tabla de impuestos cuál sería. Igual con el tema de retención en la fuente, inicialmente tenía una retención en la fuente de honorarios del 11%, asimismo debería tener una devolución de esa retefuente del 11%, que se encargue de hacer el asiento contrario. Siguiente, ¿cuál es el precio del documento que voy a hacer? Recuerde que este tema de impuesto anterior, IVA y retención en la fuente depende de lo que usted está haciendo. Lo que yo planteo en este momento es que de pronto me facturaron un valor de más, por ejemplo me facturaron 50.000 pesos de más, que se devuelva proporcional su IVA y su retención. Si su caso es necesita registrar un valor para que se descuente de cuentas por pagar, pero que este no tenga nada de IVA ni retefuente, simplemente modifica estas casillas al código 99. Precio, el valor que va a devolver. Siguiente, cuál es la cuenta contable de la que quiere devolver. Entonces usted está haciendo una nota crédito porque es un descuento, usted está haciendo una nota crédito porque esta era la retención que le faltaba, o usted está haciendo una nota crédito porque le facturaron de más, como es mi ejemplo. Entonces busco con F2 la cuenta de la que quiero devolver ese valor. Cuenta de gasto en mi caso. ID, en este caso 2, significa crédito, este es de naturaleza crédito. El NIT contable es el del tercero, el del proveedor. El detalle contable es la observación que se va a visualizar en los auxiliares de contabilidad. Podemos modificar. Y por último me pide el centro de costos, lo consulto con F2. Nota crédito de cuentas por pagar, se encargaría entonces transacción 14 de disminuir el valor de las cuentas por pagar. Verifico en la parte inferior los valores totales del documento, siempre revise antes de grabar. Si está de acuerdo, clic sobre grabar. Acepto el mensaje de que se debe afectar el mismo documento. La idea es que yo tengo que hacer una nota crédito por cada documento que necesite afectar, si fueran varios. Vuelvo a darle clic sobre grabar, desea grabar los datos, sí, y me quedó grabado el documento número 1. En este caso no lo voy a imprimir. Si quiere mirar el efecto de la nota crédito, lo primero que le sugiero antes de actualizar es revisar un reporte de cuentas por pagar auxiliar. El auxiliar de cuentas por pagar nos muestra el movimiento de las cuentas por pagar del proveedor, y en este podríamos validar si ese valor de nota que usted está haciendo efectivamente va a disminuir con las cuentas por pagar que tiene el proveedor. En este caso podemos ver en la parte superior de los datos de ilimitada que el saldo actualizado en cuentas por pagar son 5.160.000. Acabamos de hacer una nota crédito que no está actualizada por 54.000, el valor de las cuentas por pagar disminuye. Entonces nota crédito nos registra un valor a restar en las cuentas por pagar. Como afecté directamente la factura, puedo actualizar el movimiento, y si reviso mi análisis de cuentas por pagar, reportes cuentas por pagar, análisis, en el análisis de cuentas por pagar tendría la información de la factura que le causé a ilimitada, disminuyendo su valor. Inicialmente era un valor de 1.080.000 pesos, menos el valor de la nota crédito queda en 1.026.000. Este sería el efecto de la nota crédito. La nota débito en cuentas por pagar, como le decía, tendría el mismo manejo. En este caso sería por documentos, asentar, notas débito, nota débito en otras cuentas por pagar, transacción 13. El asiento es el mismo, nos va a pedir exactamente la misma información que acabamos de ver en la nota crédito. La única diferencia es el efecto que va a tener en la cuenta por pagar. La nota débito se encarga de aumentar el valor de la cuenta por pagar, transacción 13, y la nota crédito se encarga de disminuir el valor de la cuenta por pagar. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.